Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Narcomundo. En esta ocasión es un episodio especial porque tengo, pues ahora sí que el apoyo, la ayuda y sobre todo la generosidad de mi gran querido amigo y colega periodista Ricardo Ravelo, quien es autor de pues, más de una decena de libros acerca del narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial. Ricardo, muchas gracias y bienvenido a este episodio de Narcomundo. No, bueno, pues yo agradecerte la invitación y bueno, pues vamos a adentrarnos a este mundo sórdido, a este mundo sórdido del crimen. Del crimen, digo yo, a las entrañas del crimen organizado. Antes que otra cosa, primero queremos invitar a la gente a que se suscriba al canal aquí en YouTube. Por favor, pues apriete el botón de suscribir y también active la notificación a través de esta campana para que les lleguen las notificaciones y sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo del Lampa. Mi querido Ricardo, te invité porque pues hay muchos temas en la agenda político-criminal que hay que pues desentramar, hay que descorrer este velo para entender qué está pasando, cuáles son las fichas que se están moviendo en el crimen organizado. Y no sería pues este programa Narcomundo sin nuevamente hablar sobre la familia Guzmán. El día de mañana estamos grabando este episodio el 8 de julio, que seguramente saldrá el 9 de julio en el marco de la audiencia de Ovidio Guzmán López, mejor conocido como el Ratón. Recordemos que la Corte del Distrito Sur de Nueva York, digamos que canceló o transfirió el caso de Ovidio Guzmán a la Corte del Distrito Norte en Illinois, allá en Chicago, donde se va a presentar el hijo del Chapo Guzmán en un acuerdo ya cantado, Ricardo, de culpabilidad, en el que van a desestimar muy posiblemente algunos de los cargos de conspiración para traficar droga, entre ellos fentanilo, cocaína, heroína, marihuana, quizás el menos malo de todos, y va a llegar a un acuerdo con las autoridades norteamericanas en una reducción de pena, también que podrían ser de 3 a 5 años, máximo 7, lo que hablan algunos analistas, lo que implicaría que el ratón pues se acoja muy probablemente a un criterio de oportunidad, a un sistema de testigos protegidos, en el que le van a brindar seguramente una casa, una nueva identidad, va a tener que ir a firmar de manera constante o recurrente a través de un parole o libertad condicional, e inclusive le dan una prima mensual para que pueda sostenerse pues en lo que se reinserta a la sociedad, que bueno, siendo Ovidio Guzmán no creo que necesite una lanita extra para sostenerse después de amasar una fortuna con la venta de drogas y otros delitos. Mi querido Ricardo, en un primer acercamiento, ¿qué vislumbras en esta audiencia de Ovidio Guzmán el día de mañana, 9 de julio, quizás hoy que esté saliendo este episodio, que sea 9 de julio, ¿qué vislumbras sobre este personaje, el ratón? Mira, a mí me parece que, pues viéndolo desde un ángulo irónico, que lo que ha vivido Ovidio Guzmán desde que fue extraditado, pues nos deja la impresión de que ser delincuente es un gran negocio, ¿no? Y obviamente cuando el gobierno habla de no hacer apología al narco, pero vemos cómo los narcotraficantes que matan, que trafican con fentanilo, terminan en Estados Unidos, pues negociando y seguramente va a tener una pena mínima. Claro, todo esto dependerá de lo que declare y del valor o la contundencia de la información que entregue, porque si el ratón incurra en mentiras, Sí. pues le puede caer la voladora, como dicen, ¿no? Es decir, le puede caer un guillotinazo de cadena perpetua, y ya quedarse el resto de su vida en prisión. De tal suerte que se espera que Ovidio Guzmán pues pueda declarar lo que sabe sobre los negocios del cártel que él fue heredero. Esto implica traicionar a sus hermanos, inclusive. Sí, y bueno, traicionar a toda la estructura, porque hay que decir que el cártel de Sinaloa, pues no es Ovidio, tampoco es Iván Archibaldo, es decir, el cártel es una estructura empresarial, política, que tiene presencia en 100 países, pero bueno, esta parte de Sinaloa es un engranaje muy importante en México y obviamente creo que, bueno, van a salir a relucir nombres de políticos, de empresarios, retirados o en activo,
que seguramente pues serán piezas importantes de expedientes que ya están integrándose en Estados Unidos o bien de futuras investigaciones que pues van a enderezarse en contra de muchos políticos de México. Es decir, yo creo que la lengua del ratón hoy vale más que todo. El canto del ratón hacían alusión a algunos memes ahí en redes sociales, pero ¿quién iba a pensar que en el primer Culiacanazo en octubre del 2019, cuando López Obrador ya admitió que él fue el que pues dio esta instrucción para que lo liberaran después de que el cártel de Sinaloa sitiara la capital del estado? ¿Quién iba a pensar que Ovidio Guzmán se iba a convertir en esta pieza fundamental, clave? Lo crecieron también los medios de comunicación. Este hombre, después de octubre de 2019, cuando ocurre este hecho, pues se va a vivir a la Ciudad de México y tiene una amplia protección, inclusive por la propia Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada por Omar García Harfuch. ¿Quién iba a pensar que se empoderó tanto este muchacho de unos treinta y tantos años de edad, siendo pues el heredero de este imperio criminal, Ricardo? Sí, además gozó de esa protección, además la tenía pues desde tiempo atrás, porque hay que decir que él fue compañero de pupitre de el hijo del actual gobernador de Sonora, de Alfonso Durazo, Ok. en aquel Culiacanazo, que pues Durazo fue un personaje ahí importante, protagonista de ese hecho fallido donde, bueno, finalmente López Obrador pues termina admitiendo que él dio la orden de que lo liberaran. Aunque bueno, también se dijo que hubo muchísimas llamadas de la estructura del cártel que le sugirieron hacer eso aduciendo que con eso se evitaría un baño de sangre. Pero evidentemente Ovidio gozó de protección, eh, pues porque no se le volvió a molestar durante muchos meses. Acudió a la boda de su hermana, se paseaba por la Ciudad de México. Sí. Dicen que uno de sus lugares preferidos era la Plaza Delta, Ujú. que por ahí deambulaba, se le encontraba cafeteando por ahí, etcétera, etcétera, con un bajo perfil, pero bueno, siempre custodiado por las autoridades, ¿no? Que hoy dicen, pues, ser los principales persecutores de lo que resta del cártel de Sinaloa. Oye, pero ¿cómo ves? O sea, tan protegido que podría pasearse en Parque Delta, ir a comer un pastel de queso, ir a antros en las zonas más exclusivas de la capital mexicana, viajar en dos camionetas blindadas. Por ahí también se manejó la versión de que en algún momento Pablo Edwin Huerta Nuño, mejor conocido como el Flaquito, habría sido uno de los artífices también de un posible atentado en su contra. Y en lugar de ir tras Ovidio Guzmán López, las autoridades lo protegen y capturan más bien a los que querían asesinar al hijo del Chapo Guzmán. Eso no es fortuito, digo, en algún momento se ha hablado de las complicidades del cártel de Sinaloa con el gobierno, pero estas fueron más que evidentes. Ricardo, llegaron 17 familiares de Ovidio en mayo del 2025, hace unos meses. ¿Tú crees que a partir de ahí muchos de los políticos y empresarios debieron de haberse puesto a temblar porque a partir también de ese hecho ya se avecinaba una colaboración más amplia entre el ratón y ahora sí que los gringos? ¿Cómo lo Yo ves creo tú? que ese fue un mensaje muy contundente que sin duda les alteró, los puso nerviosos. A mí me cuentan que hay muchísimos políticos de la 4T que andan muy nerviosos. Uno de ellos es Adán Augusto, el hermano del expresidente López Obrador, exgobernador de Tabasco, vinculado al crimen organizado por el actual gobernador de esa entidad, de que lo acusa de haber puesto como titular de seguridad a un miembro de la Barredora, que es un brazo armado del cártel de Jalisco, presuntamente ligado al huachicol. Y obviamente, pues el huachicol es una actividad criminal que sabemos, pues se disparó en el sexenio de López Obrador y todos estos personajes fueron beneficiados con esta impunidad. Y bueno, pues tuvieron que recurrir a muchísimas artes para lavar ganancias que no podían esconder.
de tal suerte que, bueno, él es uno de los que dicen que está muy preocupado. El otro es Ricardo Monreal, porque, Sí. bueno, también ha amasado una fortuna descomunal desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Le compró, por ejemplo, ranchos a Antonio Aguilar, a la familia de Antonio Aguilar, le compró una empresa productora de tequila. La hija, pues, ha tenido muchísimos cargos y, bueno, se hicieron multimillonarios en, pues, en muy pocos años, ¿no? Es decir, por eso se ha dicho, siempre se ha sostenido, y yo soy el primero en hacerlo, de que en México, como en cualquier otra parte del mundo, no hay un solo capital donde detrás no haya una tranza, ¿no? Un Sí. crimen, un robo o actos de corrupción. Están los hijos de López Obrador, que también presuntamente participaron de estos negocios. En fin, yo creo que se va a destapar una cloaca tremenda. Es decir, así como se decía hace tiempo en el argot periodístico, ¿no? El ratón le va a poner ventilador a la mierda. Sí, y vaya que apesta cuando hay un ventilador ahí de por medio porque arrasa y genera un tufo en verdad de descomposición, que es lo que ha pues predominado en esta administración, los que en algún momento quisieron, digamos que encumbrarse y lo lograron en el poder a través de la bandera del cambio, son los mismos que ahora están debajo de la mesa esperando a que no los vean las autoridades en Estados Unidos. Mencionabas, por ejemplo, a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Por ahí hay una versión interesante se habla, ¿no? Ya sabes, entre pasillos, que en algún momento a Andy, que ahora también está desaparecido después de las elecciones allá, Sí. que en Veracruz, quién sabe dónde está. De la paliza que les pegaron allá, Y ¿no? hoy hay que hacer un llamado para que busquen a Andy López Beltrán. Y entonces este personaje dice que en algún momento lo regresaron de Estados Unidos porque él estaba, pues digamos que con un carro, una camioneta vinculada también al cártel de Sinaloa, esa camioneta que habría tenido, pues, prestanombres o no sé si estaba la factura a nombre de un sujeto que estaba vinculado a la organización de, no sé si de Chapo Guzmán o de Mayo Zambada, es decir, hay muchas cuestiones ahí que han sobrepasado los límites de cómo también la familia presidencial ha estado involucrado en cuantiosos negocios al amparo del poder público. Sí, claro, mira, por ejemplo, López Obrador siempre ha pregonado ser algo así como, un santo, incorruptible, impoluto, pero bueno, lo que sí quedó más que claro es que siendo presidente, pues a lo mejor, pues yo no sé si él robó o no robó, pero sí permitió que muchas manos lo hicieran por él. Y esto es tan grave como haberle metido la mano al billete, ¿no? Que seguramente a lo mejor él no lo hizo, pero sí permitió que otros lo hicieran, ¿no? Y dejaron este país temblando, ¿no? Hoy la situación financiera del país es terrible, ¿no? Hay incluso hasta despidos de personajes, de personal de los programas importantes sociales que están generando mucha preocupación porque tienen que despedir gente para poder cubrir huecos. Entonces, bueno, creo que financieramente el país no está bien, no está equilibrado, no está estable. Esto también explicaría, pues, por qué es tan boyante la actividad criminal. Se necesita dinero circulante, inversiones, eh, que el presupuesto empiece a fluir, pues, como debe ser, porque, pues, hay versiones de que todavía lo tienen retenido. No sé si están haciendo un fondito para la elección intermedia, porque seguramente la van a pelear, pero pues comprando votos, no creo que ganen todas las gubernaturas que ganaron en el 21, este, sobre todo por los malos gobiernos de los narcogobernadores que están por salir próximamente, ¿no? Pero sin duda que la corrupción fue galopante a lo largo del sexenio, y está saliendo cada vez más información conforme avanza el sexenio de Claudia. Yo no sé si ella está abriendo las coladeras o es que Estados Unidos está presionando mucho, pero pues yo creo que esta telenovela este, de corrupción, de vínculos con el crimen, etcétera, pues apenas empieza. Y yo creo que
Mañana empezará un capítulo muy importante de Sí. muchos que seguramente seguirán, de toda esta pues preocupante situación del gobierno mexicano y cómo sobre todo, y esto es muy importante para la gente, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de qué tamaño fue la farsa de López Obrador. Lo dijimos el otro día que estábamos en un desayuno tú y yo, o sea, cómo López Obrador se vuelve el opositor de sí mismo. Sí. Entonces, es un verdadero, una verdadera contradicción que nos haya vendido todo un proyecto político de cambio y terminó gobernando como Salinas, como Cedillo, como los más emblemáticos priistas corruptos, ¿no? Oye, pero esa frase está poca madre porque habla justo de, de que prometió hacer algo e hizo justamente lo contrario. Es una contradicción en sí misma. Oye, pero antes de entrar en detalles sobre el tema de Sinaloa y sobre Ovidio Guzmán, nada más comparte a nuestro público en Narcomundo aquella frase que inscribiste por ahí en algunos textos, en algún material, vamos a dejar que estamos trabajando tú y yo sobre que López Obrador prometió acabar con la corrupción como se hace barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. Ah, sí, sí. Bueno, es que esa está muy interesante porque él, ya ves que en la propaganda política que hizo durante su campaña, habló de que con el combate a la corrupción se iban a ahorrar 500,000 millones de pesos anuales y que con eso iban a hacer obras y a pagar casi, a convertir a México en un lugar paradisiaco, ¿no? Y dice, vamos a combatir la corrupción, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, ¿no? Pero pues alguien decía, oye, pero pues este cabrón a lo largo de 6 años no agarró ni la escoba, ¿no? Entonces, pues, o sea, dejó todo sucio, un cochinero terrible, obras inconclusas que todavía se siguen pagando el Tren Maya, o sea, todavía siguen desviando lana para hacer seguir con el ecocidio en el sureste mexicano. El aeropuerto Felipe Ángeles, que pues no es para nada rentable, todavía no De hay, Tamaulipas que la presidenta dice que sí está sí, refinando. sí, pero habló de 200,000 millones de barriles diarios. Dice, bueno, pues espérame, ni siquiera, yo creo que eso ni en el Golfo Pérsico, ¿no? No, Es decir, es una refinería que costó, y originalmente se tasó en 8,000 millones y terminó costando más de 20,000 millones y no produce nada. Es decir, no hemos logrado ser autosuficientes en producción de gasolina porque independientemente de la corrupción en Dos Bocas, ¿no? Que incluye a muchos personajes, entre ellos a quien era secretaria de Energía, la gobernadora de Veracruz, en presuntos actos de corrupción, lo cierto es que tampoco les interesó volver al país autosuficiente porque detrás había un gran negocio, que era el huachicol fiscal, ¿no? totalmente. Entonces no convenía que México fuera autosuficiente en refinación de combustibles. Totalmente. Creo que es un tema también que se va a presentar mucho en esta administración de Donald Trump, donde quiere también acabar con todas las redes delincuenciales por el tráfico de combustible ilegal, ¿no? La venta de combustible ilegal que también ha traspasado fronteras y que llega de una nación a otra, justo sin pagar impuestos y con esta premisa de que no es de origen lícito, ¿no? La compra ni la venta del mismo hidrocarburo. Me voy a regresar al tema de Ovidio, Ricardo. A ver, Sí, ocurre el primer Culiacanazo en octubre de 2019, lo capturan en enero del 2023, lo extraditan en septiembre del 2023. Ocurre algo también interesante con el tema del secuestro del Mayo Zambada en julio de 2024, cuando un mes después también ocurre esta guerra en Sinaloa. Me estoy yendo rápido en los episodios porque sí, seguramente usted ya los conoce. Y bueno, también algo que se nos estaba escapando de las manos es que en este canto o en la lengua peligrosa y venenosa del ratón, vamos a ver que uno de los personajes que debería de caer, y yo lo he dicho hasta el cansancio, hasta el hastío, que haga una invitación cordial a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, a que renuncie. De septiembre del 2024 a junio de 2025 han ocurrido más de 1,500 homicidios por esta guerra fratricida entre las facciones de la Mañiza y la Chapiza,
y este hombre parece que no lo pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, porque sigue en el cargo, sigue, dice que ya está vive en el cuartel, ¿no? En el cuartel militar ahí del estado, porque no puede salir tranquilo a la calle. Mucha gente no está consciente que su gestión está siendo todavía más peligrosa que su propia permanencia en el mayor cargo público del Estado. Es decir, no me parece a mí que este hombre esté aportando algo, no está sujeto tampoco a una investigación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Y recordemos también algo que tú me platicabas el otro día, Ricardo. Este hombre, Rubén Rocha Moya, en algún momento brindó una entrevista al periodista Salvador García Soto y él decía claramente y abiertamente, a ver, no nos hagamos pendejos. Para gobernar Sinaloa hay que pactar con el narco. Yo tuve que ir a verlos, yo tuve que sentarme con el Mayo Zambada, reunir a la gente y decir, yo quiero ser gobernador de la entidad. Y así se logró. No, nadie puede llegar a ese cargo sin la venia, sin el aval y sin el contubernio del crimen organizado. Tras la audiencia de Ovidio que va a ser el día de mañana, que seguramente el episodio estará saliendo ese mismo día, ¿tú cómo ves Rubén Rocha Moya, el lastre de Sinaloa? Sí, yo creo que es un personaje que está condenado a la horca, ¿no? Es decir, digamos, si hubiera ley, si hubiera justicia, pues este hombre no estaría en la cárcel, precisamente pues, por todos sus antecedentes. Esto que mencionas, en efecto, lo publicó Salvador García Soto, cínicamente el gobernador lo negó, Sí, pero bueno, García Soto tenía los audios porque lo entrevistó justamente cuando acababa de ganar las elecciones y le preguntó que cómo era posible gobernar un estado que era asiento de un cártel y no un cártel menor. Y sí. él, pues lo que respondió fue justamente eso que tú dijiste. El otro aspecto es que el coordinador de la campaña de Rocha Moya fue Américo Villarreal, el actual gobernador de Tamaulipas, y Ilustre fue quien, caballero. y fue quien lo presentó con Sergio Carmona, el rey del Huachicol, que fue el financiero en ese tiempo, el financiero de los candidatos de Morena a gobernadores. Entonces, pues él recibió apoyo, por un lado, del cártel de Sinaloa y por otro lado, de quien en ese momento, pues era el hombre más codiciado dentro de Morena, precisamente porque era el que pagaba las campañas, controlaba aduanas, le daba $2 millones al primer jefe de aduanas de López Obrador, Ricardo Peralta, para que le permitiera operar abiertamente el huachicol. Entonces, bueno, todo esto se sabe porque el hermano de Carmona, pues, tras la muerte de Sergio, se refugió en Estados Unidos, se entregó a las autoridades y empezó a decir todos estos detalles que hoy son públicos, pues ya son públicos. Pero Rochamoya, digamos que yo creo que va a ser uno de los primeros que van a señalar, si es que está dentro del esquema que trae Ovidio, ahora que ya se vuelva testigo protegido. Pero bueno, lo que va a quedar en evidencia, o si no, porque ya esto ya está más que claro, es el pacto de impunidad que le permitió sostenerse en la gubernatura y mantenerse impune, protegido por la presidencia, protegido por el Congreso, en fin. Es un caso verdaderamente patético el de Rochamón. Patético, el día de mañana, 9 de julio, vamos a estar presenciando el canto del ratón. Muy probablemente se va a acoger a este sistema de testigos cooperantes en el que ya le mencionaba al principio de este episodio del Narcomundo. Lo que hacen es darles una nueva identidad, les proporcionan una suma mensual de dinero, les dan una casa. Evidentemente están bajo protección o vigilancia o ellos mismos tienen que ir a firmar de manera semanal, quincenal, mensual. Es muy probable también que Ovidio Guzmán lo manden a Los Ángeles, California, o a Nueva York, o en este caso sí se quede en Illinois, sobre todo en la ciudad de Chicago, donde va a estar, insisto, a expensas de las autoridades norteamericanas para los juicios venideros que muy probablemente sean el del Mayo Zambada, que se aplazó 60 días hace unas semanas también, que muy probablemente sea en agosto, por ahí, agosto, septiembre, y vamos a ver si este camino que de alguna manera pavimente, planche Ovidio tras su declaratoria de culpabilidad que le va a otorgar entre 3, 5 o quizás 7 años de cárcel, también le beneficia a Joaquín Guzmán López, su hermano, quien fue el que secuestró al Mayo Zamada y quien también en un
intento desesperado, pues quiso llegar a las autoridades norteamericanas para que no lo juzgaran tan fuerte como muy probablemente sí lo van a hacer contra sus hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, narcoterroristas, sí, pero a ellos no les designaron, al menos a Ovidio y a Joaquín, este mote, ¿no? O esta figura legal en sus acusaciones en las distintas cortes en las que se están presentando. Recordemos también que Jeffrey Lichtman es el mismo abogado que va a representar y va a llevar los dos casos, tanto el de Ovidio como el de Joaquín Guzmán López. Y vamos a ver si en una suerte de pues, buena fe, buena fortuna, pues logran reinsertarse a la sociedad estos dos capos, mi querido Ricardo, o reinciden en sus actividades criminales, como en su momento lo hizo Damaso López Serrano, el licenciado, inclusive desde Virginia, ¿no? Sí, bueno, este personaje pues sí, ya había librado muchos obstáculos legales y bueno, lamentablemente se metió a traficar fentanilo y volvió a caer en manos de la justicia. Yo creo que lo de Ovidio, es una extradición a Estados Unidos, como bien mencionaste, que no tiene retorno. Es decir, yo creo que él va a negociar, va a compurgar pues la pena mínima que le impongan y él se va a quedar a vivir en Estados Unidos. De hecho, bueno, yo creo que ya no tienen necesidad de regresar a las andanzas Ya en toda su familia está Sinaloa. allá. Y exacto. Entonces yo creo que él por eso, es decir, por un lado, creo que esto confirma que no hay posibilidades de regreso y por otro lado también nos permite dimensionar de qué tamaño va a ser la bomba que va a soltar Ovidio Guzmán, porque bueno, llevarse a la familia y ponerlo bajo protección, pues obviamente es evitar un baño de sangre por lo que va a declarar, por lo que va a decir. Pues hay mucha expectativa respecto de lo que va a declarar Ovidio Guzmán. Pues ellos conocen, son los herederos del cártel, conocen muy bien todo esto, sobre todo en esta etapa de la 4T, ¿no? Porque, bueno, si hablamos del Mayo Zambada, pues tendríamos que remontarnos hasta Luz Echeverría Álvarez, pero esta es digamos, la parte más reciente con personajes de la política muy activos. Yo no sé, digo, tú en algún momento consideraste algo que a mí me pareció no descabellado, de si algunas probaditas de información ya se las dio Ovidio a las autoridades y que de ahí haya salido el caso Héctor, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo Este, creo que sí, yo creo que eso también, si quieres, le entramos a esto y ya de refilón nos vamos con el tema de Chávez Jr., pero justo eso, ¿no? Creo que mucha gente piensa que el 9 de julio, cuando sea la audiencia de Ovidio, ya se va a destapar toda la cloaca. No, quizás va a ser nada más un tema muy burocrático, es decir, él se va a declarar culpable, los fiscales van a decir, bueno, ya llegamos a un acuerdo de culpabilidad con Ovidio y bueno, va a colaborar, le van a pedir a la jueza Sharon Johnson que sea, pues de alguna manera, pues un poco más laxa y acepte las condiciones de la propia fiscalía y bueno, se lleve a cabo ese proceso que las propias acusaciones que hago vídeo, como bien decías tú, van a estar sujetas a que sean comprobables, a que realmente sí tengan un efecto tanto en alguna presión como en alguna línea de investigación adicional. Pero yo decía que el caso de Ovidio Guzmán López, pues sí tiene mucho que ver con lo que ha salido recientemente con el caso de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, porque no se puede entender la estructura financiera del cártel de Sinaloa, no se puede entender la estructura criminal del cártel de Sinaloa sin entender la estructura financiera o el andamiaje económico que permite el blanqueo de capitales. El narco no tendría razón de ser sin este brazo financiero tan sólido y tan consolidado a través del lavado de activos, a través de la compra de criptomonedas, a través de bienes inmuebles, a través de prestanombres. Y yo decía, pues Vector es un botón de muestra y la punta del iceberg de que Ovidio Guzmán ya está colaborando con las autoridades norteamericanas. No sé tú qué opinas al respecto. yo creo que sí, y sobre todo porque, bueno, se trata de un personaje que fue de los más cercanos a López Obrador. Fue el financiero central con el que pudo ganar la elección en 2018, porque en las anteriores dos campañas, uno de los argumentos que se manejaron de por qué no ganó López Obrador, uno fue el fraude.
Sí, claro. Siempre acusó que lo defraudaron, aunque bueno, yo he considerado que él siempre perdiendo ganaba. Y por otro lado, que aparezca Romo cuando Romo fue ese, dicen, ¿no? Así me lo han dicho, es el empresario más pendejo de los yernos de Garza Lagüera, el tótem de los empresarios en Nuevo León, en Monterrey. Pero bueno, pero es el principal apologista de Carlos Salinas. Resulta que admira a Carlos Salinas, es su héroe. Yo creo que si se pudiera, Romo le mandaría a hacer una estatua a Carlos Salinas, ¿no? Un Porque gusto. lo paradójico, ¿no? Que el principal apologista de Carlos Salinas, pues se vuelva el principal financiero del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, quien supuestamente odia a Carlos Salinas y tienen una rivalidad de años, ¿no? Yo creo que esto también es parte de este velo de farsa en el que se ha envuelto López Obrador, porque López Obrador, si de algo hay certeza, es que él es hechura del sistema y particularmente es hechura de Carlos Salinas. Él fue el que visualizó que esto tenía que generar un cambio, pero un cambio nada más de maquillaje, ¿no? Y entonces construyeron el engaño, construyeron el farsante, construyeron al hombre de izquierda, al que iba a construir un discurso de cambio, que bueno, que finalmente, como ya lo hemos dicho, pues terminó traicionándose a sí mismo ya como gobernante. El farsante, acabas de mencionar algo bien interesante, ¿no? Parecería, pues, pieza central de una biografía, de una radiografía de un país que se quedó en la desesperanza, ¿no? Hemos hablado mucho tú y yo en nuestras conversaciones privadas acerca de cómo no se logró esa transformación que se esperaba y que al contrario desencantó a todos los que votaron por él, ¿no? Por López Obrador como una opción inédita, innovadora, disruptiva en este sistema de gobierno que parecía ya no estirar más esta liga y que optó por turnarse a una izquierda que tampoco fue, es decir, se convirtió en un gobierno autocrático, autoritario, pues que prácticamente acogió todos los poderes para convertirse pues en lo que muchos también han denominado casi una cuasi dictadura. ¿Tú has Tuviste. leído tú has leído la biografía de José Fouché que escribió Stefan Zweig? No he tenido la oportunidad Bueno, todavía. y hay otro perfil de José Fouché que se llama El genio tenebroso, que lo escribió Balzac. Bueno, José Fouché es el prototipo del político priista, mentiroso, agarrador de pendejo, lavador de cerebros, en fin, o sea, lo más ruin que te puedas imaginar, pero siempre terminan convenciendo a la gente. Es decir, por eso digo que el desencanto no es general, porque hay gente que todavía le quema incienso, muchísima gente le quema incienso a López Obrador. No, sí, tiene una base Sí, sólida, sí. sí. Entonces, digo, es el José Fouché, traidor, ¿no? Traidor, mentiroso, que te puede estar tomando el pelo, hablándote con el gesto adusto, el gesto incluso amable, ¿no? Y te puede estar pegando una agarrada de pendejo terrible. Así me lo han descrito, ¿eh? O sea, te puede estar mirando directamente a los ojos y diciéndote, sí, vamos a cumplir con esto, tal, tal, y no es cierto. Entonces, este es el político, es el clásico político priista tradicional de siempre, Ajá. que se caracterizó precisamente por hacer del engaño, pues uno de sus instrumentos centrales para escalar posiciones en el poder, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues le salió muy bien el teatro el guión a López Obrador, ¿no? O sea, engañó a todo el pueblo de México, porque, pues, como sabemos y lo hemos hablado, tan pronto tomó posesión, pues empezó a hacer todo lo contrario, ¿no? Es decir, una cosa era el guión de la farsa y otro era el guión de gobierno. Sí, que la praxis, pues, terminó siendo prácticamente una tragedia y un desencanto, como lo mencionaba, porque no cumplió con lo que prometió. Es decir, una cancelación, por ejemplo, del nuevo aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, que pues, culminó con el pago, ¿no? De estas moratorias y de la propia cancelación. Otro aeropuerto que se creó a capricho y modo del presidente en Santa Lucía del AIFA, que tampoco tiene los requerimientos y no logra ese objetivo principal, ¿no? De acoger tantos visitantes ni de proyectar tampoco a México a un nivel que estaba esperado. Tenemos Dos Bocas, ya lo mencionaste, tenemos el Tren Maya con este ecocidio. No hay algo, inclusive el propio combate a la corrupción. Lo único que es destacable es el tema del combate a la pobreza, pero a través de programas sociales que vuelven al mismo PRI de antes con el clientelismo y aprovechándose de la necesidad de la gente para acaparar votos en las próximas elecciones. Entonces, pues no ha sido diferente de lo que mencionó en campaña, ¿no? López Obrador No, resultó ser peor todavía que su propio López Obrador de trayectoria política cubriendo todos los municipios del país, no recorriendo. pero mira, es que todo esto fue negocio. Por ejemplo, todo el mundo ha dicho que la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue una tragedia. En realidad fue un gran negocio porque a todos los empresarios le pagaron su lana Sí. y dicen que también hubo mochada, ¿no? Ahí. El caso del empresario este ferroviario de acá del norte, ¿cómo se llama? El de las empresas que contaminan, la REA, que le quitaron la red ferroviaria que va hacia el istmo de Tehuantepec, que terminaron confrontados y luego terminaron arreglándose, ¿no? Es decir, Ay, como padre. finalmente, claro, finalmente todo es arreglo, todo fue negocio. Perdió el país, pero pues ganó López Obrador, su gente. El tema de los programas sociales, por ejemplo, pues nunca fueron auditados, ¿no? Ahí parece que son verdaderamente estructuras blindadas donde no hay rendición de cuentas, son murallas más poderosas que las del ejército mexicano, donde pues no cabe una auditoría, no cabe un cuestionamiento y nunca vamos a saber realmente si todos los millones y millones que se invirtieron en programas sociales llegaron a las manos a donde tenían que llegar. Millones. De hecho, apenas salió una investigación que algunas de las becas del Bienestar Benito Juárez, muchas fueron otorgadas a estudiantes o a personas que ya estaban finadas, estaban muertas, ¿no? Y otros recibieron apoyos en cuantiosos montos, sin que estos fueran auditados. Y además, lo que hemos platicado, insisto, tú y yo de forma privada en corto, es que tampoco se sabe si estos programas de jóvenes construyendo el futuro y becas del bienestar lograron quitarle al crimen organizado este reclutamiento, inclusive a veces forzado que hacen, que era la principal promesa de campaña de López Obrador, ¿no? Vamos a atender las causas que generan la criminalidad y entre ello, pues era darles buenos incentivos económicos a los jóvenes y también insertarlos a un campo laboral formal para que no acudieran justo a las filas del crimen organizado para dedicarse a ser punteros, a ser sicarios o que les pagaran 15,000, 20,000 pesos por cuidar una casa de seguridad, o lo que vimos recientemente con el rancho Izaguirre en Teuchitlán, que fue lo que ocurrió, ¿no? Les prometían puestos de guardias de seguridad de 15, 20,000 pesos y llegando ahí era un engaño y bueno, los enfilaban para pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero no me quiero desviar tanto, Ricardo, del tema de porque sí, recordemos que el Departamento de del Tesoro de Estados Unidos emite un golpe inédito a este sistema financiero en México y emite órdenes que identifican a estas tres instituciones que ya hemos dicho, Vector, Casa de Bolsa, pero también a CEI Banco, Intercam, por su principal preocupación que era el lavado de dinero y relacionado justo con el financiamiento a diferentes cárteles, entre ellos Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Golfo. Y en el comunicado dicen que son facilitadores financieros que están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave, dice el comunicado del Departamento del Tesoro, de la cadena de suministro de fentanilo. Y vemos también recientemente que la Fiscalía General de la República abre una investigación por el pago de 100 millones de pesos a una empresa fachada del cártel de Sinaloa a Vector. O sea, vemos que este caso de Vector es la punta otra vez del iceberg de un caso muy complejo que involucra el blanqueamiento de capitales del crimen organizado. ¿Cómo ves tú eso? Ahora 100 millones de pesos de una firma que ya fue inhabilitada por la Secretaría de Hacienda. Sí, no, es terrible y sobre todo el nivel de impunidad y de protección con la que operó todos estos
flujos de dinero. Y otro aspecto que no, bueno, es importante no dejar de señalar es que Vector también se prestó a lavar dinero de los testaferros de Genaro García Luna. Es decir, y esto ocurrió cuando Romo era el asesor de López Obrador o el jefe de la oficina de la presidencia con López Obrador. Oye, Es pero no decir, que Genaro García Luna era todo le echan la culpa a García Luna, ¿no? Decían en la mañanera, no, es que robaron, no, pues sí, fue Genaro García Luna. No, pero fue Genaro García Luna. No, es que no, el PRI robó más. No, es que Calderón, no. Y luego, sí, dándole la lana a este cabrón. a los testaferros, pero esto hay que apuntar lo siguiente sobre esto. Este asunto lo investigó la Unidad de Inteligencia Financiera cuando interpuso el juicio en Miami para recuperar unos bienes de Genaro García Luna que habían sido adquiridos con dinero de la corrupción, porque durante el gobierno de Peña Nieto y Calderón las empresas ligadas a García Luna recibieron muchísimos contratos millonarios de manera directa, contratos leoninos que permitieron ganar millones y millones y millones que terminaron en paraísos fiscales. Aquí la gran pregunta es, bueno, y si los contratos eran derechos, ¿por qué ocultar las ganancias en paraísos fiscales? ¿No? Y esta investigación, cuando cae en desgracia García Luna, pues esto lo empezó a investigar el gobierno mexicano e interpuso un juicio en Miami y ahí se conoció que buena parte de estos capitales operados por testaferros de García Luna se lavaron a través de Vector. Y esto lo supo en su momento el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, pero pues guardó silencio, silencio cómplice, y ahora lo sale a la luz, pues a partir lo que da a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? De que este era uno de los principales instrumentos de lavado del cártel de Sinaloa, pero también de estas ganancias sucias de los testaferros de García Luna. Qué interesante que los movimientos siempre salpican a los mismos de siempre, ¿no? Es decir, en política no hay casualidades y vemos que el caso de Héctor es apenas el indicio. Yo por eso me refería a que podría ser una especie de colaboración, porque entre Ovidio Guzmán el propio Departamento del Tesoro y el propio Departamento de Justicia, no se puede entender la fluidez, ¿no? La capacidad logística, operativa, económica que tienen los cárteles sin este tipo de armamento, digamos, ¿no? Sin este tipo de estructura como lo es una casa de bolsa que te permite manejar grandes capitales, que eso es apenas lo que conocemos, Ricardo, porque hablamos de otro mercado que tampoco está tan regulado como el del Bitcoin o estas criptomonedas, que también mucha gente está comprando y que lo puede transferir de un día para otro, de un lugar a otro, sube el precio, bueno, lo sacan, inclusive los propios capos que invierten en oro, tengo conocimiento de que al menos en el caso de Iván Archibaldo, todo el gran capital que tiene lo han invertido en oro, lo han invertido en inmuebles, lo han invertido en criptomonedas, ya no tanto en dinero físico o en esta moneda, ¿no? Tradicional, en estas divisas como el dólar, el euro, el peso, ya se han enfocado también en Los diversificar. centenarios. Sí, o sea, ese tipo de cuestiones lo hacen a manera de inversión, ¿no? Ya no lo hacen como sus padres o como lo hacía Caro Quintero, que pagaba en camiones de redilas gigantescos o en trailers en efectivo y vas, tan, no, No, ya o guardaban las fajillas de dólares en baúl, ¿no? En los baúles. enterraban, o sea, ya, eso ya no, ya ahora es dinero digital, cibernético que Sí, se puede mover y trasladar rápidamente de un lugar a otro. Eh, ¿Qué vislumbras en el caso, por ejemplo, de Vector? Vamos a estar viendo más destellos, más averiguaciones. ¿En México habrá algún tipo de investigación adicional que dé cuenta sobre lo que hicieron, no solamente, pues, Vector, sino también Sei Banco y el otro banco Intercam? ¿Crees que haya algo? Vemos que lo que hicieron las autoridades fue, digamos que a los usuarios de estos bancos, pues de alguna manera retenerlos para que no, para darles buenas condiciones en la banca y que no pierdan su dinero. Mucha gente tenía dinero invertido en estos bancos.
Sí, bueno, yo creo, mira, hay que partir de lo siguiente. El lavado de dinero es el delito menos investigado en México. Es decir, desde hace años no se conoce una sentencia ejemplar contra una empresa o un empresario que esté vinculado a esta actividad de blanqueo de dinero, ¿no? No obstante que, bueno, hay una ley de extinción de dominio que es clave para de quitarle el dinero al crimen organizado, pues es una ley sin dientes, ¿no? Es una ley que no opera porque no se aplica, de tal manera que el lavado de dinero está ahí en la industria de la construcción, está en muchas inversiones, compra de tierras, etcétera, en bienes raíces está invertido también mucho dinero sucio, pero que no se investiga. Es decir, y si no se investiga es que pues se protege y si se protege hay beneficiarios. Entonces, yo creo que lo de Héctor es importante porque hay que preguntarse, ¿y el presidente de entonces, López Obrador, sabía de estas actividades? Bueno, ahora va a resultar igual que Calderón, ¿no? Que él ignoraba las andanzas de su secretario de seguridad. Lo mismo va a decir López Obrador, que no sabía nada de lo que hacía Romo, ¿no? Pero hay que Hay retomar, la frase poderosa que en algún momento dijo López Obrador, me parece que en Veracruz o en Zacatecas, donde decía que el presidente sabe todo. El presidente tiene la información y conoce lo que pasa en todos los niveles, ¿no? O sea, no puede negar López Obrador que con ese conocimiento de qué hacía la Fiscalía, qué hacía la Sedena, cuáles fueron los operativos de la Marina, de la Guardia Nacional, quiénes robaban, quiénes se beneficiaban. O sea, creo que él lo dijo, ¿no? Y es igual, el opositor de sí mismo, al creer que todo mundo no se iba a enterar de las tropelías de sus propios colaboradores. Él lo sabía. Hubo un momento en el que se presentó una situación de crisis dentro del gobierno de López Obrador cuando renunció su primer secretario de Hacienda, este señor Ursúa, Carlos Ursúa, que Susurro. en paz descanse. El argumento que se dijo en su momento es que la renuncia fue como consecuencia de un encontronazo con Romo. Eh, ¿Qué discutieron? ¿Qué desacuerdos hubo? No lo sabemos. Digo, tampoco se descarta que haya tenido que ver con estas maniobras de lavado de dinero, porque hay que recordar que Romo no solamente era el consejero, el jefe de la oficina de la presidencia con López Obrador y dueño de Vector, la principal instrumento de lavado, sino que además tenía el control de Hacienda Sí. y tenía el control del SAT. Ujú. Hay que recordar que la primer titular del SAT con López Obrador es la actual ministra Margarita Ríos Farajat, gente de Romo. Entonces Romo controlaba Hacienda, controlaba el SAT y controlaba Vector y controlaba la oficina de la presidencia de la República. Imagínate, qué hombre Claro, tan poderoso. no, el poder de influencia que tenía y era prácticamente el Pepe Grillo de López Obrador. Sí, completamente. Entonces, bueno, pues ellos ahora, yo no creo que vaya a llegar a una investigación profunda en México, porque se están revisando todas estas operaciones, etcétera, y lo que están manejando y que seguramente van a ser parte de los argumentos es que solo en estas maniobras, que para Estados Unidos es una gran actividad de lavado, en México solamente le van a hacer observaciones, ciertas observaciones que seguramente se tendrán que corregir, pero en ningún momento lo van a acusar de lavado de dinero, porque saben que esto traería un efecto demoledor políticamente para la 4T, para López Obrador, para el actual gobierno, precisamente porque, bueno, quedaría al descubierto eh, pues toda la complicidad que cobijó a Romo en estas actividades, en las que obviamente pues no es Romo solo, nada más. Detrás de él pues está hay toda una estructura, todo un aparato político y criminal. En una de esas termina la administración de Claudia Sheinbaum acogiendo a todos los usuarios de Intercam y de CI Banco y de Vector, ¿no? Los termina pues atrayendo.
y los pone en cuentas del Banco del Bienestar, ¿no? En una de esas, o sea, les da los Es que en el tema del lavado no ha pasado nada. Es decir, ahí está, por ejemplo, la Caja Libertad que manejaba Juan Collado, donde supuestamente ahí estaban las inversiones de Peña, de Salinas, de gobernadores, etcétera. Pues no pasó nada. Al final ahí está Juan Collado libre y la... en España y ahora presentando un involucramiento ahí también, ¿no? Por un soborno que le habrían presuntamente dado los dueños de israelíes de Pegasus, ¿no? Pero bueno. Exacto, por el uso de Pegasus, exacto. Un soborno para que lo pudieran vender en el país. Bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Oye, Ricardo, no me gustaría que nos fuéramos del programa de Narcomundo. Gracias por participar aquí. Seguramente mucha gente va a estar contenta de tu participación, de tu colaboración, porque ya nos habían pedido que te invitáramos nuevamente. Eh, no me quiero ir, no quiero que nos vayamos sin hablar rápidamente sobre esta detención de la semana pasada, de la que mucho se habló de Julio César Chávez Jr., este pugilista mexicano, quien fue detenido en Studio City, en California, tras enfrentar no solo una orden de arresto en México por su presunta participación en el crimen organizado, sobre todo en el tráfico de armas. A mí me alarma que esté como catalogado por crear municiones o traficar municiones y explosivos, según el comunicado de la Fiscalía. Nada más para darle un poco de contexto a Sí, nuestro público. En agosto del 2023, Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de turista como la que tenemos tú y yo, Ricardo, que es la B1, B2, que era sí, válida hasta febrero del 2024. Y luego, en el 2 de abril del 2024, solicitó residencia permanente, pues, argumentando que se quería casar con su actual pareja sentimental, con la que vale la pena destacar que ha tenido unas diferencias terribles y se han peleado y se han agarrado del chongo, pero cañón, al grado que se han separado por las igual adicciones y excesos de Chávez Jr. Argumentó que se quería casar con ella. Recordemos que es Frida Muñoz, la viuda de Edgar Guzmán López, uno de los, más bien el hijo favorito del Chapo Guzmán, a quien acribillaron, recordarás, allá del 2008-2009 en sí. Culiacán, ¿no? A tiros por el cártel de Beltrán Leiva. Muchos dicen que también fue el Mayo Zambada. Y tiene un historial, ya no me quiero adentrar mucho, de abusos, de alcohol, de drogas. Inclusive lo arrestaron recientemente en enero del año pasado en Los Ángeles por posesión ilegal de armas. Y bueno, ya estaban a punto de deportarlo, lo iban a presentar el día de ayer, el día 7 de julio, en una audiencia que no se presentó porque tenía abierto el caso de Los Ángeles del año 2024. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Se le ha vinculado a Chávez Jr. con el crimen? Yo digo que tiene pues una muy amplia trayectoria en el mundo del AMPA, pues justo por no solamente convivir con la familia de su pareja sentimental, Frida Muñoz, que son todos los Guzmán, Ovidio, en su momento Joaquín, inclusive el propio Chapo Guzmán. ¿Tú cómo ves el perfil de Julio César Chávez Jr., que en algún momento también se expresó que Ovidio Guzmán era una muy buena persona y que se llevaba muy bien con él? Sí, mira, aquí el asunto es que la fiscalía lo empezó a investigar desde el 2019 por asociación delictuosa con, pues sí, pues, por estas relaciones con el cártel de Sinaloa. Este, y hasta 2023, pues le liberan la orden de aprehensión y hasta apenas hace unos días, pues la ejecutan, ¿no? O sea, es Sí, un ¿por proceso. qué no tanto, no? Pues mira, la fiscalía se ha caracterizado por ser omisa, ¿no? En los temas importantes, trascendentes, y ha tardado muchísimo en dar resultados. Es más, yo creo que sigue sin darlos, porque pues de todo lo que ha investigado a lo largo de 6, 7 años, pues honestamente yo quiero preguntar cuánta gente está en la cárcel y con sentencias firmes. Pues nadie, o sea, estamos hablando de un fiscal verdaderamente que ha resultado un fiasco en todo este proceso. Pero con lo respecto a Julio César Chávez Jr., hay varios puntos que se mencionan en la carpeta de investigación, de que era el golpeador de los chapitos para meter orden entre la gente que rompía la disciplina interna en el grupo cercano a Ovidio, a Iván, a la José Alfredo. También se le acusa de tráfico de armas. Bueno, ya ni se diga el tema de sus adicciones, que bueno, sus adicciones a las drogas es algo que lo ha perseguido y lo ha tenido en crisis durante mucho tiempo.
Y bueno, pero yo creo que lo más pesado de todo esto es precisamente el caso de la asociación delictuosa, porque como bien dices, pues tiene esta relación sentimental con Frida Muñoz, que fue la nuera del Chapo Guzmán, y que bueno, pues esto lo coloca como una pieza del cártel de Sinaloa, digo, aunque él no lo negó nunca, pero de todas maneras, pues todas estas actividades criminales que se le atribuyen, considero que son las que hoy lo tienen en prisión y posiblemente lo puedan hundir en la cárcel. Totalmente. Recordar nada más a la audiencia que Julio César Chávez Jr. tiene pues un largo historial, como bien mencionabas, de abusos, pero también un largo historial de convivencia con la familia Guzmán. Recordemos que era gran amigo, ¿no? De un influencer, o es gran amigo de un influencer conocido como Marquitos Toys, que recordemos también que hace unos meses mataron a su hermano en el norte del país. Porque la Malliza lanzó una serie de panfletos a través de avionetas y mencionaban a Marquitos Toys, a Peso Pluma, a Camilo Ochoa, a diferentes influencers o amigos relacionados supuestamente a la facción de la Chapiza. Bueno, pues Marquitos Toys, este influencer, era muy allegado a Julio César Chávez Jr. y a su vez los dos eran muy amigos de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, quien Sí, también fue capturado y extraditado. Y hay varios videos, Ricardo, en redes sociales donde Marquitos Toys salía en transmisiones con Julio César Chávez Jr. y hablaban sobre sus carros, sobre lo que se habían comprado y decían en algunos de estas grabaciones, no, ya no hay que grabar tanto nuestros Lamborghinis o nuestros Mercedes-Benz o ponga usted la marca del otro que quiera, porque no vayan a pensar de dónde hemos sacado tanto dinero para hacernos de estos claro. vehículos. Entonces, de alguna manera incitaba a este sospechosismo, ¿no? De dónde habrá sacado el dinero, con quiénes se junta, si tiene relación con Ovidio, si tiene relación con Iván. Entonces, como que siempre hubo ese dejo de una posible vinculación con el crimen organizado. Entonces, no es fortuito que las autoridades lo hayan incluido como un riesgo para la vida pública, para la seguridad de Estados Unidos, porque así lo establece las autoridades norteamericanas, que es un sujeto que puede de alguna manera representar un riesgo para la población allá del otro lado de la frontera. Sí, sin duda, porque está relacionado con una organización terrorista, ¿no? De acuerdo como lo ha catalogado Estados Unidos. Para México es asociación delictuosa con un cártel, pero para ellos es terrorismo. De tal manera que el perfil es el perfil que pues con el que definen a Julio César, pues es del más alto peligro. Sí, es un altísimo peligro para Estados Unidos precisamente por ser parte de una organización como Sinaloa, catalogada como grupo terrorista por ellos. Vamos a ver qué le depara a Julio César Chávez Jr. en esta andanada, en esta caballada que hace el gobierno de Estados Unidos para catalogarlo también como un peligro. Vamos a entender por qué la Fiscalía, esperemos entender más bien por qué la Fiscalía General de la República emite, ¿no? Esta orden o hace el cumplimiento de la misma años después. Recordar también que hace unas semanas el propio Julio César Chávez, la leyenda del boxeo, el papá, hizo una clase masiva de box en el Zócalo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se ha presentado el propio Chávez en las conferencias matutinas de la mandataria para platicar acerca del deporte, para incitar a la salud, pues al buen actuar de los ciudadanos. Y la gente quiere mucho a la familia Chávez, pero hay algo que es evidente y que es difícil de ocultar, que está Chávez Jr. y que tiene un historial bastante turbio sobre sus actividades con elementos del crimen organizado, lo que mencionabas tú de las golpizas que le propinaba a varios hombres. Recordemos este pasaje en el que arriba una esposa de un delincuente a una casa de seguridad y le dicen, oye, ¿por qué arribaste tú, un colaborador de nosotros, aquí con tu esposa si tenemos a dos, tres cabrones encerrados, secuestrados? Bueno, pues entonces lo colgaron de los pies y Chávez Jr. fue el encargado, supuestamente, de propinarle una golpiza porque él tiene fuerza, tiene técnica y sabe dónde pegar, cómo pegar. Y pues es un daño que inflige este sujeto que es considerado
inclusive como un arma blanca, sus brazos, sus puños, ¿no? O sea, no es cualquier persona, es un deportista de alto rendimiento, Ricardo. Sin duda, esta era la parte, digamos, el perfil de torturador de Julio César Chávez dentro del cártel de Sinaloa. Y yo creo que pues se van a seguir, van a seguir saliendo historias de las andanzas de Julio César en el mundo del AMPA y particularmente en este grupo criminal con el que pues se ha ligado precisamente como en su momento, pues también su padre no ocultó sus vínculos con los Arellano, con el Mayo, con Amado Carrillo, y bueno, pues y este paso por las drogas, eh, que él mismo ha reconocido que pues fue uno de sus calvarios más fuertes, y fue la etapa en la que pues tuvo mucho contacto con los más emblemáticos hombres del AMPA, muchos de ellos ya muertos, otros caídos en desgracia, etcétera. Pero bueno, ese es el sello, es digamos que Julio César Chávez Jr., pues la estirpe de corrupción, estirpe de crimen organizado, ligas con grupos criminales que pues lamentablemente con independencia de que sea un buen o un buen boxeador, un excelente deportista, pues no deja de ser una historia que lo mancha, ¿no? Lo mancha porque apenas hace unos días la presidenta lo ponía como ejemplo del deporte, ¿no? Entonces, pues creo que esto lo mancha porque pues el deporte es una de las actividades que precisamente se desarrollaron para alejar a los jóvenes de las drogas. Pero aquí, pues, con Julio César Chávez, pues esto es la antítesis de lo que se ha venido comentando al respecto. Mi querido Ricardo, muchas gracias por estar aquí en Narcomundo. Agradecemos mucho tu colaboración. Por favor, me gustaría que invitaras a toda la audiencia de Narcomundo a que te siguiera en tus redes sociales y también Sí, que adquiriera tu más reciente libro, no tan reciente, pero para que entendieran también un poco el tema del crimen organizado en la de Jalisco. sí, cómo no, lo vamos a hacer. Yo estoy en la red social X, @rravelo27, ahí me pueden seguir. Y mi libro, pues lo conocen, el más reciente de 2023, El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. Y bueno, pues ya estaremos hablando más adelante de otras cosas importantes que vienen. No Eh, podemos adelantar, no podemos, pero bueno, pero se va a poner bueno sí, cómo no, armar un buen sí, merequetengue. Pero mi querido Ricardo, te mando un gran abrazo. Gracias por apoyarnos aquí en Narcomundo. Era imperativo invitarte porque tus opiniones, tus comentarios acerca de lo que está pasando en el acontecer político criminal son importantes, pesan, tienen demasiada sustancia y nos hacen comprender lo que se avecina, ¿no? En el mundo del crimen organizado, que parecería impredecible, pero al final del día es como una torre de naipes que siempre terminan por caer por la propia fragilidad de las estructuras, ¿no? Entonces, te sí. agradezco mucho. Y todavía va a seguir corriendo mucha tinta. No, mucha Sí. tinta, vas a ver que sí. Bien, cómo no. Pues gracias, José Luis, por la invitación y bueno, pues un saludo a la audiencia. Muchas gracias. No se olviden, por favor, de suscribirse aquí al canal de Narcomundo. Acuérdense de suscribirse y activen la campanita para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo de la paz. Síganme en mis redes sociales, @MontenegroJLuis y nos escuchamos en el próximo episodio de Narcomundo.